8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al economista Alberto Acosta Borneo de Análisis Semanal. Siempre nos ilustra Análisis Semanal con análisis periódicos de temas económicos, de temas productivos. Antes de ir al tema de la caída de la producción petrolera, quisiera empezar con una noticia positiva que nos ilustraba Análisis Semanal, que la economía creció 3% en el primer trimestre según los indicadores del Banco Central del Ecuador. ¿Qué representa esto en el desarrollo económico este año? Alberto, buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente es una muy buena noticia para el país. Tenemos una recuperación económica en marcha y eso lo podemos ver por varios indicadores. Por un lado, las importaciones de insumos. Significa que la producción está subiendo, que se importa más insumos para poder producir. Los bienes de capital, es decir, las maquinarias, también está subiendo el volumen de importación. Implica que se está invirtiendo más. Todo esto son indicadores de que la economía empieza a recuperarse. Por el lado monetario, vemos también cómo los depósitos están subiendo aceleradamente porque tenemos un superávit comercial muy importante. El sector productivo, las exportaciones sobre todo, fueron muy fuertes, incluso el año pasado, que fue un año muy complejo. Entonces, todos estos son indicadores de cómo la economía comienza a reactivarse. Esos depósitos que han subido tienen que transformarse en crédito. Es un proceso gradual. Está sucediendo. El crédito también empieza a acelerarse, aunque todavía no al mismo ritmo que los depósitos. Pero vemos que todos estos indicadores apuntan hacia esa recuperación económica que ya la vamos a ir sintiendo a lo largo de este año. En el primer trimestre, ¿cómo se proyecta el resto del año, Alberto? Bueno, el estimado oficial sigue siendo un crecimiento de 2,8%, pero ya hay voces, incluso el mismo gerente del Banco Central habla de que el crecimiento podría ser superior. Y es muy probable que el crecimiento sea superior si es que se sigue concretando este proceso de recuperación económica que nace de la fortaleza productiva. Es el sector productivo y especialmente el sector exportador el que está jalando la economía hacia adelante. ¿Qué puede hacer el gobierno para que esto se concrete? Destrabar la inversión, facilitar la inversión en áreas fundamentales para el país, como por ejemplo la minería. Hay algunas minas de proceso avanzadas que están por iniciar construcción. Si es que el gobierno facilita los trámites, los permisos, esas inversiones se pueden realizar antes y el crecimiento puede acelerarse y sobre todo ser un crecimiento mucho más sostenido, que ese es el gran desafío para el país. Ahora, vamos al contraste, estas buenas perspectivas con una realidad en el sector petrolero, la caída de la producción petrolera, en parte en los últimos días por los fenómenos naturales, los deslizamientos de tierras, pero también la ineficiencia de Petroecuador al no crecer la producción petrolera que en su momento estuvo en el gobierno anterior alrededor de 550,000 barriles día y que ha caído estrepitosamente frente a estas perspectivas en el mercado petrolero. ¿Cómo ve usted esto? Yo creo que esta simplemente la coyuntura que estamos viviendo es una oportunidad para llamar la atención sobre la crisis del sector petrolero, que es una crisis que no está relacionada solamente por un tema coyuntural, no es un tema que llovió demasiado y se produjo la crisis y que antes estábamos de maravilla. Todo lo contrario, la crisis petrolera ya lleva muchos años. En la última década, Ecuador perdió más de 100,000 barriles diarios por día, barriles de producción, y la Agencia Internacional de Energía estima que vamos a perder otros 110,000 barriles diarios en los próximos 5 años. Es decir, el Ecuador podría perder la cuarta parte de su producción petrolera en los siguientes 5 años. Y ese es un llamado de atención muy grande, porque el problema no es que se haya acabado el petróleo como nos quieren hacer creer algunos. Nos dicen es que ya no hay petróleo, tenemos que prepararnos para la era postpetrolera. Es absolutamente falso, el petróleo no se ha acabado. Colombia, con la cuarta parte de reservas del Ecuador, llegó a producir 63% más que el Ecuador. Entonces, el problema en el Ecuador no es que no haya petróleo, es que estamos haciendo las cosas mal. Un modelo estatista que expulsó al capital privado y por culpa de este esquema vamos a terminar quedándonos con el petróleo bajo tierra en lugar de extraerlo. Vemos las cifras, es preocupante cómo la participación del sector privado en producción petrolera
En 2007 representaba 51%. En la actualidad representa apenas un 21%. Es decir, cada día el Estado sigue concentrando más campos, más activos, pero no tiene los recursos, la tecnología ni la transparencia para poder aprovecharlos. Y por eso es que el sector petrolero está en caída libre. ¿Y cómo impulsar, más allá de los diagnósticos y las consultorías que han sido importantes, cómo recuperar Petroecuador para que, como un órgano técnico, trabaje para la recuperación de la producción petrolera? Primero, lo que yo creo que estar muy claro es que Petroecuador no puede seguir concentrando activos, que es lo que ha sucedido hasta ahora, porque no tiene ni la capacidad técnica, ni financiera, ni institucional para operar eficientemente. Entonces vemos como casos recientes, dramáticos. El bloque 16, que era de Petrolia, fue revertido al Estado en lugar de aceptar y renegociar una extensión de la concesión. Lo que sucedió inmediatamente es que la producción de ese bloque cayó 30%. Por falta de inversión, malos manejos de Petroecuador. OCP, lo que estamos viviendo ahora. El OCP pasó a Petroecuador porque el Estado rechazó extender su concesión y esa concesión incluía una inversión millonaria, más de $200 millones, para construir una variante alejada de la erosión del río Coca. Se dijo, no, esto lo va a hacer Petroecuador, no nos conviene que lo haga ese privado. Que eso es lo como era de esperarse, en manos de Petroecuador no se construyó esa variante y ahora ambos oleoductos están suspendidos. Pero están suspendidos por falta de previsión, por hacer las cosas mal. Que si el año pasado se hubiese aceptado la extensión de la concesión del OCP, tendríamos una nueva variante y no estaríamos con estos problemas. Entonces, estamos pagando los errores en esta área. Entonces, necesitamos actuar de manera inmediata. Para solucionar el tema de Petroecuador, el primer concepto es que Petroecuador solo puede tener los activos que puede manejar adecuadamente. El resto tiene que ser entregados para capital privado, para inversión privada. Y a Petroecuador propiamente hay que transformarla en una sociedad anónima que cotice en la bolsa de valores. ¿Por qué es importante esto? Porque al ser sociedad anónima tiene la obligación de reportar, de dar cuentas, algo que actualmente no hace. No tiene ni siquiera balances auditados, a pesar de que desde 2019 el Fondo Monetario dice, por Dios, auditen los balances de Petroecuador. No tiene balances auditados, no lo ha hecho, han pasado 3 gobiernos y ninguno ha podido pedir a Petroecuador o exigir que rinda cuentas. Es un ente aparte, no rinde cuentas a nadie. Necesitamos que sea una sociedad anónima para que los incentivos también sean los correctos y que cotice en bolsa. Eso nos va a permitir evaluar si es que es un buen administrador o un mal administrador. Cuando vaya un gerente y el precio de las acciones de Petroecuador comienza a bajar, sabemos que es un mal administrador, debe ser cambiado. En cambio, un gerente que hace las cosas bien se verá reflejado en un incremento del precio de las acciones y eso significa que ese administrador debe ser mantenido. Economista Alberto Acosta Borneo, ¿y cómo afecta a la economía ecuatoriana esta situación de la caída de la producción petrolera? Bueno, por un lado significa que cada vez hay menos dinero para obra pública. En la actualidad, el petróleo representa menos del 6% de los ingresos fiscales. Menos ingresos petroleros, menos obra pública. Y esto es todo cortesía de los mismos ciudadanos que votaron a favor de esto. Y lo votaron en varias ocasiones. Primero, en la Constitución de 2008 se ratificó una constitución que cerró la puerta para la inversión privada en amplios sectores de la economía, incluyendo el petrolero. Entonces, esa estatización de la economía ecuatoriana está pagando sus frutos con menos producción de petróleo, menos ingresos petroleros. Otra segunda ocasión donde también pudieron opinar al respecto fue en la consulta en la que decidieron cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, el ITT. Generaba $1.300 millones netos al fisco y los ciudadanos dijeron, eso no nos interesa, nos sobra la plata, pero al mismo tiempo exigen más obra pública. Pero es que cada vez hay menos recursos para la obra pública y la situación va a ir empeorando porque el sector petrolero, que es la fuente principal de recursos para obra pública, está lleno de amarres. Tan lleno de amarres que en el Ecuador, el Petroecuador sigue concentrando activos que no puede manejar. No hemos retomado la exploración desde ya más de dos décadas, que no hacemos exploración. Entonces la cantidad de reservas en el Ecuador es estática, cuando lo que deberíamos hacer es abrir la puerta a capital privado para que se haga esa actividad de exploración, que es una actividad de alto riesgo, y que de esa manera podamos elevar nuestras reservas petroleras y aumentar el futuro petrolero de manera significativa. Pero esos son los temas que no se han hecho. Es un sector lleno de amarres
y eso limita la generación de ingresos para el fisco. Y yo veo con mucha preocupación que esa misma capacidad de generar amarres para que la economía no despegue, para que el sector petrolero no despegue, es infinita, y que ahora con un nuevo sector como es la minería, que es otro sector de altísimo potencial de crecimiento y de generación de ingresos, pero ya toda la creatividad está puesta en marcha para crear nuevos amarres para ese sector. Una tasa minera desproporcionada que va a matar la exploración. Nuevamente, estamos repitiendo la triste historia del petróleo. Crear amarres para que las actividades productivas no despeguen. Esa política tiene que cambiar. Economista Alberto Acosta Burneo, en su columna de la revista Vistazo, habla sobre barreras al desarrollo y cita el tema de la reforma constitucional y específicamente los sectores estratégicos vetados a la inversión privada. ¿Qué hacer? Usted reclama que el Ecuador necesita una transformación estructural de fondo. ¿Qué hacer? Necesitamos hacer un cambio constitucional y que el país copie lo que entendieron los chinos, los comunistas chinos, hace 6 décadas, cuando entendieron que había que ser pragmáticos, no dogmáticos, como es el caso ecuatoriano, que la inversión es el motor del crecimiento económico y que necesitamos más inversión, venga de donde venga. Toda inversión tiene que ser bienvenida. Eso debe decir en la Constitución. Este es un país para invertir. Toda inversión es bienvenida, pública, privada, mixta, en todos los sectores de la economía, de todos los orígenes, inversión regional, subregional, asiática, europea, africana, de donde sea, toda inversión es bienvenida, pública o privada. Ese concepto tiene que quedar plasmado en la Constitución, porque tenemos una Constitución hecha para el subdesarrollo, una Constitución en donde nos hacemos los exquisitos y decimos, esa inversión no me gusta, esa no, mejor no. Yo solo quiero la inversión pública en estos sectores. Y de esa manera se estatizó alrededor de la cuarta parte de la economía ecuatoriana, del PIB ecuatoriano, está en sectores estratégicos. Y esa es la garantía del subdesarrollo. Insuficiente inversión. Todos los sectores adolecen del mismo problema. Insuficiente inversión. Petróleo, caída libre en la producción. Hemos perdido más de 100,000 barriles por día. Minería, un sector que lleva décadas de atraso. Frente en el Ecuador, la minería ahora tenemos apenas 2 minas industriales, representa 1,7% del PIB, mientras que en Perú y en Chile está por encima del 10% del PIB. Nuevamente, atraso, subdesarrollo. Telecomunicaciones. Ecuador no ha desplegado la red 5G, porque además a la única empresa que se le ha otorgado el ancho de banda para la red 5G es a la empresa pública, que no tiene ni los clientes, ni los recursos, ni la capacidad de desplegar esta red 5G. El mundo ya va para la red 6G, pero en el Ecuador ni siquiera empezamos con la red 5G. Electricidad, apagones de hasta 14 horas diarias. El único inversionista es el Estado. La inversión privada es una excepción. Entonces hay que cambiar ese concepto. Ese concepto tiene que cambiar en la Constitución. La inversión tiene que ser bienvenida, toda inversión bienvenida en todos los sectores de la economía. Un concepto revolucionario a nivel del Ecuador, pero que ya ha sido aplicado en todos los países del mundo que han salido adelante, incluyendo los comunistas chinos. Y el otro tema que usted plantea también, cómo parar el gasto público, en donde no hay calidad del gasto, y se lo hace sin freno. Usted recuerda que la Constitución permite que crezca sin ninguna restricción ni obligación de financiamiento. O sea, ¿cómo puede mantenerse una economía en estas condiciones? Y es lo lamentable. La Constitución, de hecho, no solamente que permite que crezca, obliga a que crezca el gasto permanentemente y no se preocupa por el que haya ingresos. Esa no es su preocupación. Lo importante es que siga subiendo el gasto por obligación. Eso tiene que cambiar. Necesitamos tener una regla macrofiscal a nivel de la Constitución que aplique el sentido común que todos los padres y madres de familia aplican día tras día, que es elevar el gasto siempre que haya los ingresos para hacerlo, estirar la sábana hasta donde alcanza. Eso es tan simple como eso. Eso tiene que estar reflejado en la Constitución para que no vivamos esta permanente necesidad de ajuste, porque en la realidad, en la práctica, lo que tenemos es que el gasto siempre va por delante de los ingresos. Siempre los ingresos están rezagados. Entonces, tenemos permanentemente incremento de gasto año tras año. Si vemos lo que pasa este año, por ejemplo, el gasto subió de manera muy fuerte. Tenemos un gasto corriente que sube alrededor de $1,200 millones. Pero claro, no hay los recursos.
Entonces, eso implica que año tras año hay que hacer nuevas reformas tributarias. Ya este año estaremos discutiendo una nueva reforma tributaria para poder financiar ese gasto imparable. Entonces, eso hay que cortar. Y la manera de cortar, de acabar con el ajuste fiscal, porque el ajuste fiscal es doloroso, política, socialmente, económicamente, la manera de acabar con el ajuste fiscal es poniendo un criterio de responsabilidad y de sentido común, que el gasto se haga y se incremente todo lo que corresponda a los incrementos de ingresos, no más allá de eso. Hay otro tema que sigue latente en el país y que usted también lo analiza, economista Alberto Acosta Borneo, la reforma laboral. El país sigue esperando esa reforma laboral. Según el gobierno se está construyendo a través de los diálogos estas reformas del tema jubilación patronal, etcétera, y se aspiraría entre septiembre y octubre que esto ya entre en la Asamblea Nacional. ¿Qué se necesita para facilitar el crecimiento del empleo pleno en el Ecuador? Bueno, primero hay que ser muy claros que la fuente de generación de empleo está por el lado de la inversión. Entonces, la mejor política para generar empleo es una política de apertura de la inversión. Es decir, este país es para invertir, es el país de las inversiones, vengan todas las inversiones. Y eso no solamente hay que hacerlo de discurso, sino que tiene que estar reflejado en la Constitución, eliminar ese absurdo y arcaico concepto de sector estratégico y dejar claramente en la Constitución que en este país todas las inversiones son bienvenidas. Esa es la mejor política laboral que podemos hacer. Ahora, también tenemos que actualizar la normativa laboral, porque tenemos una legislación laboral de hace más de 80 años cuando no existía ni siquiera el Internet. Y lo lamentable es que las discusiones laborales están secuestradas por ese grupo minúsculo de privilegiados que son quienes tienen un empleo adecuado. Porque en el Ecuador lamentablemente es así. Duela a quien le duela, el empleo adecuado en el Ecuador es un privilegio de pocos. Basta ver los indicadores de empleo adecuado y de ver cómo no superan el 35% de la, digamos, estamos hablando que no llega a 4 de cada 10 ecuatorianos que tienen un empleo adecuado. ¿Qué pasa y cuál es la opinión de los 6 de cada 10? ¿Por qué ellos no tienen oportunidad? ¿Por qué no pueden decir y reclamar sus derechos? ¿Qué pasa con esos 6 de cada 10? Porque claro, en el Ecuador se dice no queremos trabajo por horas. ¿Por qué no le preguntamos a esos 6 de cada 10 que no tienen un empleo adecuado si no agradecerían tener un empleo formal por horas? Porque claro, el que ya tiene un empleo está muy contento, dice no cambien nada, yo estoy feliz, todo está maravilloso. Pero ese es un grupo pequeño. Estamos hablando que son menos de 4 de cada 10 que tienen un empleo adecuado. 6 de cada 10 o no tienen empleo adecuado o están desempleados. Entonces hay que comenzar a legislar para las mayorías, no para esos grupos reducidos de la población que ya tienen los privilegios y mucho más esos sindicatos que tienen todos los privilegios del mundo y que no les interesa lo que pase con todo el resto, con toda esa gran mayoría de ecuatorianos que no tiene un empleo adecuado y que con una legislación moderna podría acceder a opciones de empleo muchísimo mejor que las que tienen en la actualidad. Un empleo por horas, por ejemplo, sería una mejoría gigantesca para esos 6 de cada 10 que no tienen un empleo adecuado y que esto les permitiría acceder a un empleo formal, regulado por la ley, pero que les permita generar ingresos que en la actualidad no tienen cómo hacer. Esas distorsiones han ocurrido, por ejemplo, en el sector eléctrico y esa disposición de que se devuelvan recursos, ese festín que hubo en el sector eléctrico, economista Acosta Borneo. Bueno, en el sector público vemos como hay un abuso y una repartición de recursos del sector público y especialmente las empresas públicas son un botín de quienes las manejan. No son de todos los ecuatorianos, no nos engañemos, que la empresa pública es de todos. No es de todos, es de quienes pueden extraer el dinero de esa mamadera. Y vemos cómo se perrean las empresas públicas sin miedo. Eso tiene que cambiar. Por eso es que también creo que es urgente el cambio, donde tenemos que crear una nueva ley, eliminando la ley actual de empresas públicas. Debemos obligar a que las empresas públicas se transformen en sociedades anónimas, que tengan las mismas reglas que las empresas privadas, que tengan que reportar si tienen utilidades o no, que paguen impuestos. ¿Por qué? Ustedes dirán, y el presidente Correa decía en su momento, es que eso es sacar plata de un bolsillo a otro. No, no es sacar plata de un bolsillo a otro. Sí, el dinero va de un bolsillo a otro, pero tiene un efecto importantísimo de transparencia, porque solo entonces podremos ver la eficiencia de esas empresas públicas, si están haciendo las cosas bien o si se están parreando la plata de los ciudadanos
vía sueldos descomunales, beneficios laborales astronómicos, etcétera. Entonces necesitamos que las empresas públicas rindan cuentas igual que cualquier empresa, que tengan la obligación de tener balances auditados. ¿Cómo es posible que la empresa más grande del país, Petroecuador, no tenga que rendir cuentas a nadie? Y después nos dicen que es empresa de los ciudadanos, si ni siquiera podemos saber en qué gasta el dinero, cómo lo gasta. Ni siquiera sabemos si el costo de producción es eficiente, porque está muy claro que este esquema que se utilizó para la creación de la ley de empresas públicas tenía un objetivo de ocultar todas las ineficiencias y, por qué no decir también, toda la corrupción que existe dentro de esas empresas. Porque si no se reporta a nadie, si no es posible comparar sus balances con el de una empresa privada, tampoco podemos saber si están siendo bien manejadas. Y eso era intencional, no es un tema casual, es un tema intencional. Tenemos que eliminar por eso esa legislación y sustituirla por una que diga las empresas públicas tienen que regirse por las mismas normas que las empresas privadas, las mismas obligaciones de transparencia, de reporte, y de esa manera podamos los ciudadanos fiscalizar cómo funcionan esas empresas públicas. Además que la cotización en el mercado de valores de las empresas más grandes es fundamental, porque es un mecanismo de conocer si los administradores son buenos o son malos. Cuando sube el valor de la empresa es porque el administrador es bueno, cuando baja el valor de la empresa es porque el administrador es malo. Entonces eso nos da herramientas para poder tener un mayor control sobre esas empresas. En definitiva, economista Alberto Acosta Burneo, para fortalecer el sector económico, para lograr inversión, siempre será importante el ofrecer seguridad jurídica. ¿Cómo lograr eso? Definitivamente, necesitamos ofrecer seguridad jurídica, pero también esto implica que tenemos que mejorar la institucionalidad. Todas estas normas que permiten arbitrariedad tienen que ser cambiadas. Lamentablemente en el Ecuador la legislación, la misma constitución establece estos privilegios de ciertas inversiones frente a otras. Una inversión pública tiene prioridad sobre una inversión privada, incluso si esa inversión pública es extranjera. Recordemos, por ejemplo, que no se necesita hacer una licitación para contratar con una empresa pública extranjera. El concepto detrás es pensar que entre empresas públicas no puede haber corrupción porque no hay afán de lucro. Es absolutamente falso. Esas visiones solamente la tienen en el Ecuador. En el mundo se entiende muy bien, las empresas públicas también tienen afán de lucro y las empresas públicas además sí pueden ser fuentes de corrupción como lo han sido en el Ecuador. Los contratos y los intermediarios. Recordemos lo que pasó en el sector seguros, cómo a través de la aseguradora pública vendiendo seguros a empresas públicas del Ecuador y cómo fue una fuente millonaria de corrupción a través de los reaseguros, en donde se dieron la maña de poder sacar la plata de las empresas públicas. Entonces, eso de que entre empresas públicas no hay opción de corrupción es absolutamente falso. Entonces, sí tenemos que mejorar la institucionalidad, darle la misma importancia a todas las inversiones. No es que la inversión pública es superior a la privada, ni la privada superior a la pública. Todas deben ser respetadas en la Constitución, en la ley, y eso generará un esquema de mucha más seguridad jurídica, mejor institucionalidad, en donde todos tienen seguridad de que van a ser respetados en el país. Bien, como siempre, muchas gracias. La atención al economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, temas de interés en la economía ecuatoriana. Muy amable, Alberto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Muy gentil. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el general de policía Juan Carlos Barragán, ex jefe antidrogas de la policía, para hablar sobre el enfrentamiento en medio del conflicto armado interno y la depuración en la Policía Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.